En este video vamos a revisar lo que es la función sí error y la función sí. Entran dentro de lo que son las funciones lógicas y como siempre les menciono previamente debieron de haber revisado el material que hay extra donde se explica un poco más sobre las funciones sí error y sí. Y pues vamos a comenzar, ¿no? En esta tabla número 1 nos dan algunas instrucciones que es el total en pesos, hora, precio por hora y precio por hora corregido. Entonces lo que vamos a utilizar es la función sí error. Entonces para empezar dice que dividamos pues lo que hay aquí entre lo que hay aquí, ¿no? Para poder determinar cuánto es lo que cuesta la hora. Entonces se supone que la fórmula, esto es igual a lo que hay aquí entre lo que hay aquí. Entonces si yo doy enter, para empezar esto me va a dar un error. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo entre 0. Entonces pues obviamente eso es un error. Si yo bajo la fórmula, pues aquí me está diciendo en cuánto me salió la hora, ¿no? 225, 240, 273. Y entonces lo que nos dice aquí es que corrijamos ese, digamos, ese error. Entonces nos dice que nos situemos en la C4, en la celda C4 y escribamos en ella el número 10. Entonces nos pide aquí que pongamos, nos dice simulación, sitúate en la celda C4 y escribe el número 10. Nota que al capturar el nuevo valor, esta celda, el resultado de las celdas D4 y E4 cambia instantáneamente. Para el caso del campo precio por hora corregido cambia de 150 a 350, puesto que ahora el resultado de la división pues ya es un valor. Entonces lo primero que nos pide es de que pongamos en el valor sí error 150, ¿no? Si yo aquí yo le pongo un número, pues nos da ahí un, ya un valor real, ¿no? Pero esto es como una simulación, un suponer. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner aquí? La función sí error. Si se fijan, aquí tenemos sí punto error. Entonces, voy a poner el valor, o sea, ¿qué es? ¿Qué voy a hacer? Ah, pues la división de B4 entre C4. Entonces, si la fórmula encuentra un error, ¿qué voy a poner? Nos piden que pongamos 150. Cierro la función. Entonces, ¿se fijan? Ya me pone, precio por hora corregido 150. Y aquí, pues nos pone lo que corresponde, ¿no? O sea, la fórmula está bien, por eso nos pone el valor que corresponde. Muy bien. Vamos a pasarnos al ejercicio 1 de la función sí. Entonces, la parte 1 nos dice, en este ejemplo, la función sí evaluará a cada una de las celdas del rango B4 a B9. Si se fijan, son colores, para saber si su contenido es la palabra blanco. Si se cumple dicha prueba, la función sí devolverá el número 10. En caso contrario, devolverá el número 15. Entonces vamos a buscar la palabra blanco. Entonces voy a poner la función sí. La prueba lógica sería si la celda B4, o sea lo que está aquí, es igual a, y vamos a poner aquí, blanco, entre comillas. Ahora voy a poner una coma.
¿Qué es lo que debo de hacer si el valor es cierto? O sea, si la condición se cumple, voy a poner un 10. Y si es falso, ¿qué voy a poner? Un 15. Cierro mi fórmula y le doy Enter. Entonces, ahí tenemos que en la primera no se cumplió, por eso tenemos un 15. Y aquí sí es blanco y aquí es blanco. Entonces, la condición se cumple. La parte 2. Calcular las comisiones a pagar en pesos a 6 empleados de una determinada empresa. De acuerdo a lo siguiente. Comisión del 10% a cada vendedor que haya obtenido ventas de 50,000 o más durante el mes. De lo contrario, la comisión a pagar será del 2%. Entonces, pues aquí lo que vamos a hacer es multiplicar por el porcentaje. Entonces aquí mi fórmula va a ser sí. La prueba lógica. Si lo que hay aquí es mayor a 50,000, entonces ¿qué voy a hacer? Pues voy a multiplicar E4 por 0.1, que sería el porcentaje, coma. Si el valor es falso, voy a multiplicar E4 por 0.02, que sería el 2%. Cierro el paréntesis y le doy Enter. Entonces aquí tenemos, arrastramos y esto sería lo que tienen de comisión. Lo puedo cambiar a contabilidad. Y entonces pues el que sí obtiene el 10% es este, porque todos los demás son menores a 50,000. Entonces con esto terminamos nuestro ejercicio número 1. Vamos al ejercicio número 2, que también tiene que ver con la tabla sí, o con la función sí, perdón. Entonces lo primero que nos piden es obtener el promedio respectivo de cada alumno. Hay que sacar la calificación máxima y mínima. Entonces vamos aquí al promedio. Esto es igual a promedio de esto, C4 a E4. Cierro el paréntesis y doy Enter. Entonces voy a arrastrar la fórmula hacia abajo. Y en este caso que tengo muchos decimales, voy a recorrer para que solamente tenga ningún decimal. Ahora, la calificación máxima. Esto es igual a max de esto. Y voy a ver si cambia aquí. Debería de decir de, ahí está. Arrastro para acá y arrastro para acá. La calificación mínima, min, de esto. Y arrastro hacia la derecha. Ahora, el mensaje dice deberá de aparecer aprobado o reprobado según sea el caso de la calificación del promedio. Entonces, pues el promedio aprobatorio debe de ser de 60. Por lo tanto, vamos a poner aquí si esta celda es mayor o igual a 60, entonces en el valor sí verdadero,
entre comillas hay que poner aprobado. Y si es falso, coma, voy a poner entre comillas reprobado. Cierro el paréntesis y doy enter. Entonces, ahora sí arrastro mi fórmula. Entonces tenemos 3 aprobados y 2 reprobados. Siguiente. Bueno, aquí ya nos piden hacer un poco de más cosas, ¿no? Lo principal es sacar el promedio. Promedio de estos tres, C5 a E5. Y arrastro hasta el final. Ahora la situación nos dice, debe de evaluarse lo siguiente. Si el promedio es mayor o igual a 6, entonces es aprobado. En caso contrario, repite. Entonces, aquí la fórmula va a ser si el promedio, que es la celda F5, es mayor o igual a 6, entonces vamos a poner aquí aprobado. Cierro comillas, coma, si es falso, entre comillas, repite. Cierro comillas y cierro el paréntesis. Y arrastro. Ojo, aquí me van a decir, bueno, pero ¿por qué aquí dice repite y aquí tiene 6? Por los decimales. Si yo aumento los decimales, se fijan que tiene 5.7, entonces por eso no alcanzó el aprobado. Bien, el siguiente, que sería el estado, debe evaluarse el siguiente. Si el promedio es mayor que 8, entonces beca. Caso contrario, paga. Entonces aquí es mayor que 8. Esto es igual a si la celda del promedio, F5, es mayor a 8, entonces, entre comillas, beca, si el valor es verdadero, coma, si el valor es falso, paga. Cierro el paréntesis. Y arrastro hasta el final. Muy bien. Entonces, con esto habremos terminado esta tabla de las notas del curso de Excel XP. El siguiente ejercicio. Nos pone aquí, en el siguiente ejercicio aplica la función si y obtén los valores solicitados. Obtener la comisión correspondiente para cada uno de los casos. Si el valor obtenido en la comisión fue menor a 450, otorgar un bono de ajuste para completar los 450. De lo contrario, mostrar 100. Entonces, primero debemos de sacar la comisión. Entonces vamos a ver lo que es la comisión. Entonces, sí, voy a utilizar la función sí. Si lo que hay aquí, vamos a empezar por esta, ¿no? Que es internacional. Si lo que hay aquí, bueno, nacional, ¿no? Que es el primero, es igual
es igual a... Ok, voy a poner entre comillas NAC, que sería el nacional. Entonces el valor verdadero sería que multiplique esto por lo que hay aquí. Pero aquí lo voy a poner con referencia absoluta para que no se mueva. Si el valor es falso, entonces voy a decir que multiplique lo que hay aquí por lo que hay aquí, porque sería internacional. Entonces esto también lo pongo como referencia absoluta y cierro el paréntesis, doy enter y arrastro. Entonces aquí nos estaría cumpliendo lo de esta parte. Hay un error pues en las instrucciones, y como los, vamos a decir, los datos se asemejan más a 750, vamos a hacer ahí el ajuste, ¿no? Vamos a poner aquí 750. Entonces, ¿qué debería de hacer? A ver, piénsenle. Si es mayor a 750, debe aparecer 0. Y si no es 750, debe de aparecerme lo que me haría falta. Entonces, debo de poner la función sí para empezar, ¿no? Entonces, la prueba lógica. E9 es mayor o igual a 750. ¿O qué creen ustedes que debería de ir en esa parte? Bien, el valor sí verdadero de esta función. Bien, entonces, ¿han pensado aquí bien? Bueno, para empezar, aquí yo no debe de ser mayor, debe de ser menor o igual a 750. Entonces, si el valor es verdadero, pues ¿qué voy a hacer? Voy a poner 750 menos lo que hay aquí. Aquí es E9. E9 es menor o igual a 750. Entonces 750 menos E9. De lo contrario va a aparecer un 0. Cierro el paréntesis. Vamos a ver si funciona. Entonces en el primero me pone 0. En el segundo debería de ponerme un 0. En el tercero ya debe de haber un ajuste. Y de aquí hacia abajo debe de haber ajuste. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya lo que es nuestro ajuste. Bien, vamos a pasar a la segunda, que es de sí. Y nos pide aquí que si el código es A, la categoría va a ser estable. Y obviamente la bonificación va a ser 250. Entonces vamos a poner nada más 250 y 1.25. Entonces, ¿qué voy a poner aquí? Que si lo que hay aquí en la celda C9 es igual, y voy a poner aquí, puedo poner una A o puedo poner la celda.
cualquiera de los dos es correcto. Únicamente aquí lo tengo que poner con referencia absoluta, porque si no se va a mover y va a dar un error. Coma. ¿Qué sería el valor verdadero? Esto, voy a poner lo que hay aquí, pero también con referencia absoluta, porque si no, pues les digo, se va a mover. Si el valor es falso, estamos asumiendo que está contratado. Entonces lo que voy a hacer es poner esta celda, pero igual la voy a poner con referencia absoluta. Ese sería el valor falso. Cierro el paréntesis y aquí voy a poner una referencia a la columna. Así va a quedar la fórmula. Entonces voy a arrastrar y aquí, ¿por qué le puse esto? Porque lo quiero arrastrar para acá. Me va a salir ahí otra vez estable. Pero ¿qué es lo único que voy a cambiar? Aquí, la C por una F. Lo mismo acá. Y pues aquí se, se, se puso más grande la celda, pero ya con esto puedo arrastrar y lo puedo poner como porcentaje y aumentarle los ceros para que aparezca aquí como aquí en la parte de arriba, ¿no? Entonces con esto terminaríamos esta tabla y nos pasamos al ejercicio en sí error. Entonces aquí en sí error tenemos producto, luego tenemos aquí esta parte de general, tenemos clave P1, precio de mayoreo, precio de menudeo y mayorista y número de pagos. Entonces aquí vamos a poner lo que nos pide. Si el tipo de cliente es mayorista, tendrá que mostrar el número 3. De lo contrario, la celda debe de quedar vacía. Hay que recordar que hay que poner entre comillas para que quede en blanco. Entonces lo que voy a poner aquí es si lo que hay aquí arriba, la celda F7, es igual a, y voy a poner aquí mayorista, coma, el valor sí verdadero nos dice que vamos a poner un 3 y el valor falso que pongamos comillas para que quede en blanco y cierro el paréntesis, ¿no? Entonces aquí tenemos un 3, pero si yo pongo minorista queda en blanco, ¿sí? Bien, entonces ahí vamos, voy a dejarle mayorista. Lo siguiente, si el tipo de cliente dice mayorista, la cantidad debe multiplicarse por el precio de mayoreo. O sea, cantidad que tenemos 4 por el precio de mayoreo. De lo contrario, por el precio de menudeo. Entonces, esto es igual. Si, otra vez, si lo que hay aquí es igual a mayorista, entonces lo que voy a hacer, coma en el valor verdadero, es multiplicar este por el precio de mayoreo. De lo contrario, voy a multiplicar este por el precio de menudeo.
Y en el siguiente nos dice, sin importar el tipo de cliente, el subtotal de 500 en adelante se dividirá entre la cantidad de pagos establecidos en la celda F8, que es el número de pagos. De lo contrario, deberá demostrar la cantidad del subtotal de las celdas G12. Entonces, vamos a ver aquí si lo que hay aquí es mayor a 500, entonces el valor verdadero sería dividir esto entre lo que hay aquí. De lo contrario, debería demostrar lo que es G12 y cierro el paréntesis. Entonces, pero si yo aquí pongo minorista, entonces hay un error. ¿Por qué? Pues aquí tendría que utilizar la fórmula si.error para que no aparezca esto. Entonces, dentro de si.error voy a poner mi fórmula si, que sería esto. ¿Y qué voy a poner si existe un error? Bueno, pues el error, como ya sé que está dentro de esto, pues lo que voy a poner es que me muestre lo que hay aquí en la celda G12. Cierro el paréntesis y con esto ya corregí el error. Entonces, esto sería todo de la práctica 2.6. Cualquier duda o comentario, favor de hacerlo por mensaje o en la plataforma.